Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a tocar un tema que a lo mejor hoy no se han quebrantado, no lloren mucho y no sientan fuego por dentro. Voy a hablar algo que voy a enseñar y que es muy importante. La iglesia necesita bajar de la nube de emociones y empezar a tocar las cosas sustanciales de la Escritura. Porque cuando venga el río, la lluvia y el viento fuerte, por lo menos lo que oyen la palabra y la ponen en práctica, van a permanecer firmes, ¿sí? Y hoy voy a hablar de la cosmovisión bíblica, es lo que voy a enseñar en esta mañana. ¿Sabe alguno lo que es una cosmovisión? Muy bien, vamos a enseñarlo entonces. Con más razón preste atención, apague sus celulares, distiéndase y vamos a pedirle la asistencia al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en esta mañana. Padre, toda la gloria, toda la honra y la alabanza es para ti, Señor. Queremos recrearnos en tu presencia, en la obra maravillosa de tu Espíritu Santo en nosotros, porque no sería posible para nosotros entender la palabra, creer las Escrituras y aplicarlas si no fuese por la fe que nos diste para creer y por la aplicación excelente del Espíritu Santo alumbrando nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor. Señor, gracias porque has traído a los que hoy tenían que estar. Y con el propósito específico, Señor, de que podamos fundamentar la iglesia en Jesucristo y en su palabra para sobreedificar sobre ella y que nuestra obra perdure. Señor, dame a mí, un siervo inútil, la posibilidad de poder transmitir y expresar eficazmente, Señor, con fidelidad a todo lo que es tu palabra y con facilidad, Señor, algunos términos filosóficos, Señor, que vamos a tocar. No soy idóneo para esto, simplemente, Señor, tengo un corazón entregado para poder enseñar y pastorear la iglesia que me has encomendado. La gloria y la honra sea para ti, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eduardo, cuando leía recién en Efesios capítulo 5, el versículo 6, no lo busques, solamente escuche, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quiero decirle que la ira de Dios no es únicamente para el día de la ira, en el día final, en el juicio final. La ira de Dios también se está manifestando en juicios correctivos durante este tiempo. A veces cuando uno está pasando circunstancias difíciles o problemas grandes, tenemos la tendencia a decir, y está pasando por pruebas. Sí, es verdad, hay pruebas, pero también son juicios de Dios correctivos. Porque el que anda en obediencia naturalmente va a ser atropellado por las bendiciones que vienen detrás y te alcanzan. Pero el que anda en desobediencia es un principio bíblico, que el que siembra cosecha. Las maldiciones aceleran y alcanzan al desobediente y produce todo lo que dice Deuteronomio capítulo 28, que son no cosas condenativas, sino correctivas. Te va mal en el trabajo, mal en la familia, mal en la salud, toda la producción, todo lo que tenés, todo se echa a perder. Entonces, a veces decimos, ¿o es Dios malo? No, es justo. Entonces podemos decir, ¿estoy siendo probado? No, probablemente sean consecuencias del pecado y nada más que eso. Y la obra del Espíritu Santo es justamente hacernos convencer de pecado para que Dios sea tenido por justo, diciendo, Señor, es verdad, lo que estoy viviendo me lo merezco, porque soy un rebelde, porque soy un pecador y porque estoy haciendo cosas que te ofenden a ti, aunque le agradan a muchas personas. Ahí es donde debemos llegar a la encrucijada y preguntarnos, ¿a quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, veo que este tema Pablo lo tiene muy impregnado, puesto que él mismo en Gálatas capítulo 1 llega a decir que él, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Él estaba diciendo qué es lo que hacía antes. Todo lo que hacía por querer perseguir a la iglesia de Cristo era por agradar a los hombres. Por eso dice, si todavía agradare, quiere decir que sí lo hacía, buscaba agradar a los hombres, él no sería siervo de Cristo. Entonces, es muy importante para nosotros en esta mañana, y voy a tratar de no ser pesado y aburrido en la enseñanza, quiero tratar de hacer lo más simple para que todo el auditorio aquí logremos comprender lo que es una cosmovisión cristiana. Si ustedes me acompañan a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, vamos a encontrar algo muy importante. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice la Escritura, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ese es el primer principio. ¿Cómo santificamos a Dios en nuestros corazones? Que sea Cristo el Señor. Esto quiere decir que sea Él el que gobierne nuestras vidas. Muchos dicen, Cristo es mi Salvador, pero no es tu Señor. Pero no puede ser Salvador si primero no es Señor. Y la evidencia de que Cristo es Señor es que Él gobierna, toma control y autoridad total, integral de la vida de la persona. Que no dice que seamos perfectos, porque eso va a ser cuando Él venga en gloria. Pero sí nosotros tenemos una gran responsabilidad de vivir en santificación permanente para agradar a nuestro Señor. Pero primer principio encontramos que Dios debe ser honrado en nuestros corazones por medio de ¿qué? De que Cristo sea nuestro Señor. Pero también dice un principio importante que quiero basar esta enseñanza. Y estad siempre preparados. ¿Cómo hay que estar siempre? Preparados. Una persona que es diligente está siempre preparado. Una persona negligente está siempre descuidado, distraído. Por lo tanto, vemos nosotros de que es una práctica del carácter de un hijo de Dios estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. Hermanos, vamos a empezar a entender por qué estamos estudiando tanto la palabra. Algunos se preguntarán, ¿y dónde quedó aquello que era tan hermoso lo que vivíamos y todas las cosas que hacíamos que se sentía presencia de Dios? Bueno, hoy conociendo más de la palabra, hasta me atrevo a pensar si realmente era presencia de Dios o era simplemente una forma de expresión emocional y almática que le dábamos nosotros el título de presencia de Dios. Porque no puede haber presencia de Dios cuando hay ignorancia de Dios. No se puede conocer a Dios o decir qué gloriosa la presencia de Dios y no saber quién es mi Dios. Porque podemos estar haciendo cosas vanas y podemos estar aplicando cosas que no sean correctas. Entonces asumo toda la responsabilidad como pastor y dirigente de esta congregación a ser criticado por quien quiera que me critique para decir que hemos perdido la unción, hemos perdido el poder del Espíritu Santo o no sé cuántos mantos teníamos arriba. Gloria a Dios, porque lo único que necesitábamos era que nuestros velos sean quitados y fueron hechos por la gracia del Señor. Entonces debemos estar preparados para presentar defensa, argumentos de nuestra fe. Esto en el lenguaje teológico se llama apologética. La apologética es justamente los argumentos bíblicos presentados en defensas para el que demanda un razonamiento lógico. Y nosotros sabemos que hemos llegado al conocimiento de Jesucristo no por argumentos lógicos, sino por la fe. Pero Dios está por encima de todo razonamiento lógico y por medio de la obra del Espíritu Santo nos da poderosas armas espirituales para presentar argumentos. Debemos nosotros saber en quién hemos creído. ¿Saben, hermanos? Una cosmovisión es muy importante porque nos va a ayudar a entender y a ver el mundo conforme a las Escrituras.
Pero toda persona tiene una cosmovisión. No existe ningún ser humano que no tenga una cosmovisión. Por eso dice que debemos nosotros estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Cómo hay que presentar la defensa? No con puños. No partir la silla en la cabeza a esa persona si no lo entiende. Estamos en un tiempo donde las bromas o ridiculizar a un cristiano o tratar de probarte porque te podés tocar con un filósofo. Vas a ir a una cena dentro de poco probablemente, o a un casamiento, o a una fiesta pública, y a lo mejor te sentás al lado de un filósofo, o te sentás al lado de un gnóstico, o te sentás al lado de una eminencia religiosa. Y saben, si un cristiano no tiene bases bíblicas y no tiene argumento de la defensa, lo van a pasear como calecita. Y eso es bochornoso. Porque no se trata de decir, oh sí, dice la Biblia que yo abra mi boca y el Espíritu Santo llenará. Sí, eso está muy bueno en la fe. Pero para los vagos es eso. Para los diligentes es estudiar la palabra. En eso consiste la gloria, en que conozcamos la verdad de Jesucristo. Y saben, hermanos, si tenemos la posibilidad y la gloria de Dios de tener las Escrituras en nuestras manos, que es la revelación de Dios en forma escritural, utilizando distintos hombres en distintas épocas, en distintas geografías, en distintos contextos culturales, y Dios ha expresado todo lo necesario que tenemos que saber. Dios es el que habló y Dios es el que se dio a conocer. No entiendo cómo hay cristianos que no lean la Biblia, pero no dejan de leer otras cosas. Quizá no se le ocurrió a Dios poner un Facebook para que lo podamos leer, qué opina, qué piensa, qué dice Él, o cómo se siente. Hoy me siento así. Pero necesitamos aprender a usar argumentos, pero con mansedumbre y reverencia, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No lo entienden ellos. Van a demandar razón, lógica. El apóstol Pedro allí nomás en el capítulo 4, dice el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Os ultrajan. ¿Cómo los ultrajan? Te insultan, te hacen bromas, ¿cómo se dice? Bullying. Bullying. Miren, bullying. Bueno, antes decíamos de otra forma nosotros, ¿no? Fíjense, es todo el tiempo ponerte mal, ridiculizarte, mofarse de vos, hacerte pasar malos momentos. ¿Por qué? Porque a esto le parece cosa extraña que ustedes no participen en la misma locura, que no corran con el mismo desenfreno. Desenfreno quiere decir que no tienen freno. Y hay gente que hoy no tiene freno. El pecado ultraja a la persona, te hace perder toda la dignidad, tu imagen es deteriorada y las consecuencias son garantizadas. ¿Cómo necesitamos aprender esto? Muy bien, ¿qué es una cosmovisión primeramente? Cosmovisión es dos palabras que se puede decir la visión que tenemos del mundo. ¿Cómo miramos el mundo? O una imagen o una figura general de la existencia o de la realidad, o un mundo, que es un sistema. La palabra mundo significa cosmos. Que cada una de las personas, sociedad o cultura, se forman, van formándose. Uno tiene una cosmovisión, una manera de ver la vida de acuerdo a cómo se ha formado desde niño. Y tiene que ver mucho la familia, la educación, el vecindario, el barrio, los compañeros, la escuela que fuiste, los programas de televisión que consumiste, la radio que escuchaste. Todo eso va formando una manera de ver las cosas.
Por eso es necesario entender que todos tenemos una cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión, todos miramos el mundo de una forma diferente, pero ¿saben una noticia? Ningún ser humano tiene la misma cosmovisión. Todos tienen diferentes maneras de ver las cosas porque no hay seres humanos iguales. Déjeme decirle que los pueblos originarios, conocidos como aborígenes, pero no es correcta decir la palabra aborígenes porque es como si no tuvieran origen. A es no, origen, no tienen origen, pero sí tienen origen. Son pueblos originarios, son pueblos que han tenido un linaje y que la llegada del modernismo, el posmodernismo, vamos a hablar de la industrialización, de la tecnología, ha querido violar sus derechos, ha querido cambiar su cosmovisión a la fuerza, y ellos no van a cambiar si no quieren cambiar, porque ya tienen su cosmovisión, aunque tengan herramientas para hacerlo, algunos se están adaptando. Pero no podemos juzgar, ni podemos sentenciarlos, porque ellos no ven lo que usted ve, porque hay cosmovisiones generales. Lo mismo pasa con las religiones, lo mismo pasa con los partidos políticos, lo mismo pasa con las idiosincrasias de la vida, sus economías. Nosotros nos comemos una buena hamburguesa cuando en la India las vacas son sagradas. ¿Sí o no? O sea, lo que estamos viendo es que en el mundo hay una diversidad de forma de creer, de forma de relacionarse. A partir de las cosmovisiones, los agentes cognitivos, con la forma que nosotros tenemos para conocer, sean de personas o sociedades, y interpretan su propia naturaleza y de todo lo que existe y defienden las nociones comunes que aplican los diversos campos en la vida. Una cosmovisión no sería una teoría particular acerca del fundamento de alguna entidad particular, sino una serie de principios comunes. O sea, varias cosas van formando una cosmovisión. Estoy simplemente definiendo lo que es una cosmovisión general. Pero no voy a tomar hoy para hablar de esto porque nos va a demorar muchísimo tiempo. Voy a centrarme en la cosmovisión bíblica, que es la que nos interesa a nosotros. ¿Existe una cosmovisión bíblica? Claro que sí. Ahora, en el ámbito de la filosofía, una de las materias de la filosofía llamada la metafísica. ¿Escucharon hablar de la metafísica? Bueno, muchos hoy están hablando de metafísicas disfrazadas, aún dentro de las iglesias, ¿no? La palabra positiva, hay un milagro en tu boca, lo que digas va a ser, tenés que pensar y soñar y eso va a lograrse. Todo eso es metafísica, no tiene fundamentos bíblicos. Pero dentro de la materia metafísica hay 4 cosas que exigen respuestas y que usted se puede encontrar naturalmente con cualquier persona. Los jóvenes que están en universidades o los que están en secundaria y van a ir a universidades se van a encontrar con esto. Aristóteles, un gran filósofo, realmente uno de los más grandes y más renombrados de la historia de la filosofía, él sostenía que el centro del universo era la Tierra y que todo giraba alrededor de la Tierra, el Sol y todos los planetas. Y él sostenía esto. Con el correr de los tiempos, Santo Tomás de Aquino, que era un obispo de la Iglesia romana, la Iglesia católica, tomó, porque era justamente Aristóteles y no era cuestionable Aristóteles, si él lo decía, así era, Santo Tomás de Aquino lo fundamentó como diciendo que así es, y la Iglesia católica, apostólica y romana, lo que dice, no le importa lo que diga la Biblia, pero lo que dice la Iglesia romana es así. Con el correr de los tiempos han habido distintos puntos de vista y distintas formas de ver las cosas, y se llegó a pensar de que la Iglesia romana estaba equivocada porque se descubrió que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol. Y nuestro sistema gira alrededor del Sol. La Tierra no es la que está en un lugar y el Sol y los planetas van girando, sino que es el Sol el centro y todo va en el sistema solar. Entonces lo que pasó y lo que detonó en una catástrofe es que si la Iglesia dijo esto, basándose en lo que había dicho el filósofo Aristóteles, esto no era confiable,
por lo tanto la iglesia no es confiable. Entonces lo que había que hacer era erradicar a Dios del sistema de educación en todo el mundo, en todo lo que era la cultura o la filosofía griega de las enseñanzas. Nosotros, todas las escuelas en el mundo, todos enseñamos, creo que salvo los orientales, pero todos tenemos muy fuerte impresión de la cultura griega en nuestras enseñanzas. Se van a dar cuenta de que Dios no existe para la educación. Por eso es que se ha sacado de plano, porque se ha fundamentado justamente en el error de Santo Tomás, y si la iglesia lo decía, la iglesia está equivocada, entonces ya no era de fiarse. No había que confiar en nada que la iglesia diga en cuanto a ciencia, tecnología, filosofía, religión, arte, cualquiera de las cosas. Entonces lo que vemos que se logró justamente ahora el 31 de octubre, se va a conmemorar un año más del día de la Reforma de Martín Lutero. Los beneficios que tuvimos todo el mundo desde el día de la Reforma es que se abrieron las puertas justamente a la capacidad no tan solo religiosa, de la expresión de los creyentes, de alabanza a Dios, de tener la Biblia en su mano y leerla en su idioma, sino también que se abrieron las puertas justamente a lo que se podría llamar la redención de la cultura. La ciencia, la filosofía, la educación, la tecnología comenzaron a tener grandes beneficios por causa de la Reforma. Y aunque nos llamen a nosotros protestantes o nos tilden por rebeldes, gracias a ese acto del rebelde más grande, rebelde con causa, ¿no es cierto?, Martín Lutero, ha logrado hacer de que sea insertada en un mundo que iba a la deriva el concepto justamente de una cosmovisión diferente. Entonces, la metafísica tiene 4 principios que son exigidos como que le demos una respuesta, o que van a encontrarla siempre, con cualquier persona. Ontología, que es la ciencia que estudia la existencia de las cosas, de lo que hay, todo lo que hay. Por ejemplo, en la ontología siempre va a estar la pregunta, ¿existe Dios? ¿Existe Dios? ¿Cuál es el argumento que usted va a dar ante la existencia de esta pregunta? ¿Existe Dios? Esta es la ontología. La gnoseología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza y el origen y el alcance del conocimiento. Esto es el saber, el estudio del saber, también conocido como la epistemología, donde el saber es llegar a preguntarse cómo sé lo que sé, de dónde proviene lo que sé. Y saben, muchas personas afirman, aún dentro de las religiones, creer en algo, pero no saben por qué creen, o no saben por qué saben. El jueves tuvimos una hermosa enseñanza y una hermosa participación en Ministerio GES en Concepción. Y me gusta cuando participan y preguntan, porque te das cuenta que están aprendiendo. Y a veces cuando uno empieza a conocer la verdad bíblica, empiezan a reventarse burbujas, ¿no es cierto? Burbujas que uno tenía por años, grande, y empezamos a ver esta realidad. Pero saber, una de las cosas que a mí me gusta ver es que la Biblia no guarda secretos sobre estas preguntas. Dios dice quiénes somos y cómo fuimos creados. Y no es una teoría. Él dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Hay un hecho contundente. También encontramos nosotros que Jesús formuló esta pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Y en esa pregunta ya se podía ver la cosmovisión que había en todos, porque decían, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro dice que eres un profeta que había resucitado. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y vemos nosotros de que Pedro responde una respuesta contundente, acertada, gloriosa. Y Jesús le dice, esa no es tu cosmovisión, esa vino de parte de mi Padre. Porque no podrías haber hablado si no fuera por revelación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en verdad
tenemos que presentar defensa de nuestra fe conforme a las Escrituras, y por eso le dije hoy vamos a enseñar, porque quizás es la posibilidad que tengo de tener un auditorio completo para poder enseñar principios y entender por qué estamos enseñando en el seminario y por qué les insisto que sigan yendo a estudiar, porque no es una pérdida de tiempo. Cuando vengan las aguas y las lluvias y los vientos fuertes y empiece a golpear contra su casa, se va a dar cuenta que fue muy sabio estar aprendiendo. Porque lo que está por venir no es una inquisición que nos va a cortar la cabeza o que nos va a colgar en un madero, sino que es una inquisición intelectual, hermanos. Aquí es el problema. Y cuando algo toma su pensamiento, cuando algo toma su razonamiento, cuando algo afecta sus creencias, empieza a haber un gran problema, porque cuando se siembra una duda, entra una duda, hermanos míos, si no arranca esa raíz en el momento, se hará un árbol que traerá frutos amargos para su vida. ¿Se está entendiendo? Otra materia de la metafísica es la axiología, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y de los juicios valorativos, o sea, los actos morales, qué está bien y qué está mal. Todas estas cosas la Biblia dice, ¿o no lo dice? Claro que lo dice. Y especialmente porque Dios escribió la ley de Dios en el corazón y en la mente de todos los seres humanos. No importa qué religión, no importa qué cosmovisión tenga, no importa cuál sea su cultura, Dios escribió las leyes en todo ser humano. Y no fue Moisés el único que las recibió, sino que ya las tenían escritas desde Adán y Eva, todos. ¿Cómo se cree que Caín salió diciendo después que mató a su hermano, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Por qué huyó? ¿Si que acaso no sabía que matar estaba mal? ¿Por qué Adán inmediatamente que pecó fue y se escondió delante de Dios? ¿No sabía qué es lo que había hecho? Claro que sí. La axiología justamente es la rama de la filosofía que trata de mostrar el sentido de los valores en esta vida. Y por eso se habrá dado cuenta la crisis de valores que hay hoy en día. Porque todo es relativo. Todo es de acuerdo a tu opinión. Todo es de acuerdo a tu cosmovisión, de acuerdo a cómo vos ves las cosas. Y el otro punto es la teología, la teleología, que es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines, de los finales, del propósito, del objetivo de ser algo o alguien, y bien literalmente la doctrina de la cual estudia las causas de los finales, o sea, el destino final. ¿Dios guarda secretos sobre esto? ¿Usted sabe cuál es su destino final? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos saben a dónde va a estar usted para toda la eternidad? ¿Sabe usted? ¿Y lo demás no? ¿Están con dudas? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo sé? ¿Y cuántos dicen, yo estoy seguro dónde voy? Santo Padre de la Gloria, nunca hice una pregunta tan difícil, ¿no? Pero fíjense en ustedes, porque siempre en nuestra naturaleza o en nuestra razón va a estar, y no sé que voy a estar, pero a la vez no sé, porque no estoy haciendo esto. Hermanos, levante sus manos conmigo, diga, soy salvo por gracia. Es el favor de Dios que te salvó. La suma de todas tus buenas intenciones y buenos actos nunca te van a alcanzar para ser salvo. Ya pagó alguien en la cruz del Calvario por usted. Ya la deuda fue pagada. ¿Lo entiende? Muy bien, ¿qué es la cosmovisión bíblica? La cosmovisión bíblica es mucho más que un sistema religioso. De hecho, la cosmovisión cristiana y bíblica es un marco integrado y completo a través del cual se puede ver el mundo entero. ¿Podemos comprender el mundo entero con la cosmovisión bíblica? Sí, pero ¿qué necesito? ¿Leer la Biblia solamente? No, hacer que el logos se transforme en rema. Esto solamente es posible cuando una persona es transformada, es convertida. Por eso déjenme decirle, mis amados hermanos, muchas personas se dedican al estudio de la Biblia, pero no pueden cambiar su cosmovisión natural de las cosas porque simplemente ha llenado de conocimiento su intelecto, pero no ha experimentado la transformación. Déjenme decirle
que justamente lo que hace referencia al apóstol Pablo cuando dice que quien ha conocido la mente de Cristo, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, está diciendo que los que son transformados, los que son verdaderamente convertidos, poseen la mente de Cristo, por lo tanto tienen una cosmovisión espiritual y escritural. Ven las cosas de forma diferente. Por ejemplo, la cosmovisión y los elementos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Una cosmovisión cristiana es una visión integral del mundo desde un punto de vista bíblico. Por lo tanto, una cosmovisión del mundo debería ser un sistema integrado, compuesto por varios elementos bíblicos definidos ciertamente. Cada cristiano debería filtrar su día a través de un par de anteojos bíblicos y espirituales para ver el mundo como un conjunto armonioso de creencias y perspectivas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no tenemos que largarnos nosotros por un mero entusiasmo a querer descubrir cosas del mundo sin antes conocer la palabra. ¿Lo entiende? ¿Usted está preparando a sus hijos para entrar a la facultad? ¿Sabe dónde van a entrar? ¿Sabe que la facultad no es como la escuela secundaria? ¿Sabe que lo primero que empieza a golpear acá es un sistema filosófico? Se van a entrar y van a empezar a desarrollar relaciones y contactos y culturas y modos de pensar que tienen un alto voltaje peligroso de pensamientos y de consecuencias antibíblicas. ¿Cuál es la decisión? ¿Que no estudian en la facultad? No. Todos deben estudiar sus carreras y lo que abandonaron retomen. Porque, hermanos, no es Satanás el dueño de la cultura, no es Satanás el dueño del arte, de la música, no es Satanás el dueño de la filosofía. Por falta de tener una cosmovisión bíblica, la iglesia se ha cerrado como un caballo con anteojeras para no ver en ningún lado y ha tildado que todo es malo. Aquí hay hermanos que estudian psicologías, cuando en otras iglesias no le dejan que estudie psicología porque dice que eso es del diablo. Acá hay hermanos que estudian música y otros que pueden estudiar artes. Hermanos míos, nosotros tenemos que entender que con una cosmovisión bíblica vamos a ver que todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera, pero que ha sido afectado por la naturaleza del hombre caída. Pero la redención que obtuvo Jesucristo en la cruz del Calvario es justamente para redimir. La palabra re es volver, es nuevamente, darle forma nuevamente. Y hermanos, nunca podemos esperar que alguien que no tiene el corazón y la mente de Cristo pueda lograr hacer algo que sea para redimir. Por eso, ¿en quiénes vamos a esperar nosotros? En nuestra propia iglesia, en nuestros propios hermanos. Hace unos meses atrás desafié a los jóvenes que están aquí en esta congregación a que se proyecten en fe y que consagren sus estudios y que consagren sus vidas al Señor para tener un bien común, para que la iglesia sea bendecida por el medio de las profesiones. ¿Sí o no? Mire si se ponen a estudiar medicina, distintas especialidades. Tranquilamente podemos llegar a tener una clínica de la iglesia, al servicio de la iglesia, al servicio de los santos y por supuesto sirviendo para sus profesiones y sus trabajos. Cada una de las herramientas, diseños, arte, tecnología, programación, radiolocución, todas las especialidades, todas estas cosas necesitan ser filtradas por la cosmovisión bíblica para que afecte. ¿Por qué? Porque ahí saldrá justamente lo que una de las preguntas de la metafísica que rápidamente pone el sentido de que el hombre es Dios y como si es Dios puede hacer lo que quiera. La respuesta es: ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy? ¿Cómo debo desarrollar mi vida? Hermanos, hace un par de domingos hemos llegado a la conclusión de lo que es madurar en fe y no envejecer. Y hay muchos que son cristianos que envejecen en la iglesia, pero nunca han madurado espiritualmente.
Y necesitamos entender que justamente la doctrina bíblica nos enseña a cómo podemos nosotros crecer con fundamentos bíblicos sólidos como argumentos de nuestra defensa. O sea que este mensaje más bien va dirigido a los jóvenes y a los que están por entrar a la universidad o a los que están en universidades. Se van a encontrar con evolucionismo y creacionismo. Se van a encontrar con muchas filosofías. Se van a encontrar con muchos conceptos que a lo mejor pegan fuerte a tu forma de creer, a tu forma de ver las cosas. Uno de los puntos que quiero destacar de la teología sistemática o de la cosmovisión bíblica es el teísmo. El teísmo. La teología de la cosmovisión cristiana afirma que la existencia de nuestro Dios es un Dios inteligente, poderoso, un Dios amoroso, un Dios justo y asombroso, y que existe en la Trinidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es doctrina bíblica y es una cosmovisión bíblica que nosotros podemos entrar y ver, y claro que afecta a nuestra cosmovisión natural. Claro que se impregna en nosotros de tal manera que podemos ver diferentes las cosas. Una de las citas que leí el pastor Eduardo en Efesios capítulo 5 me lleva a entender, por ejemplo, lo que dice el versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y saben, este punto es un punto muy ultrajado en este tiempo. ¿Qué se entiende por ser lleno del Espíritu Santo? No es blanquear los ojos y echar un par de gritos y un par de revolcones y un par de vueltas así en el mismo eje. No es entrar en un éxtasis desenfrenado. El ser lleno del Espíritu Santo justamente es ser lleno de la sabiduría de Dios. ¿Lo ven? Porque ¿de qué sirve que yo diga que estuve lleno del Espíritu Santo porque me revolqué, grité, salté, pataleé, me llené de tierra? Pero la ignorancia me carcome todos los días. Mi conducta, mi forma de ver las cosas, mi forma de hacer las cosas no avanzan, sino que deteriora la imagen de Cristo en mí. ¿Por qué? Porque mi incapacidad de presentar argumentos de mi fe, con mi manera de vivir, con mi manera de actuar, mi manera de pensar, mi manera de hablar, no tiene sentido que yo diga que soy un cristiano. Y por algo, hermanos, la ignorancia ha sido un factor predominante en los últimos años y quizás siglos en la iglesia. ¿Se ha dado cuenta usted de la última resolución que hemos tenido acá en Argentina de quitar los aplazos de los colegios para que ningún alumno sea aplazado? Para que nadie quede de curso o de grado. ¿Qué opinan de esto? Hay que sacarle el yugo a los jóvenes, ¿no? Pero justamente sacar la disciplina de una educación es hacer burro a la gente. Y tener una sociedad burro es fácil de manipularla y esa es la idea, ese es el plan. Y hermanos, una iglesia no puede ignorar de las verdades de Dios. Una iglesia por un momento debería pensar: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué contradice todo el tiempo mis pensamientos y mis entusiasmos religiosos lo que la palabra de Dios dice? ¿Nunca se puso a pensar? Si traer una ropa para que le oren, para que se sane, no es bíblico, es hechicería, ¿por qué lo hace? No, pero sí la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Hechos 19:11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los paños y los delantales de él, de Pablo, a los enfermos y los enfermos se sanaban. No le traían la ropa de los enfermos para que Pablo le ore. Eso es una cosmovisión. Se ha formado una cosmovisión errada de la Biblia. Y ahí andan muchos hermanos que traen sus ropas para que le oren, y traen las fotos, y le traen la muleta para que le oren, le traen la prótesis dental para que le oren, le traen todo para que le oren. Eso es hechicería. Eso no es bíblico.
¿Se ha puesto a pensar por qué con tanta impunidad se enseña a hacer cosas que no son bíblicas? El yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo afirmo, yo confirmo, te lo dicen, tenés que hacerlo, pero la Biblia no lo autoriza, bajo ningún aspecto. ¿Por qué es que tenemos tanta libertad para levantar y ungir a quien queremos, cuando la Biblia ordena por el Espíritu Santo que se debe hacer las cosas? ¿Es realmente comprendido por la iglesia del siglo XXI quién es Dios? ¿Conoce lo que es el teísmo bíblico? ¿Conoce quién es nuestro Salvador? ¿Conoce el plan perfecto del Dios Redentor y el propósito de por qué Él salva? Otro de los conceptos de la cosmovisión bíblica es el supernaturalismo, que es la filosofía cristiana. Y no está mal que haya filosofía cristiana. Justamente la filosofía es el arte del saber, del conocimiento. Y nosotros, ¿qué mejor cosas podemos alcanzar sino el conocimiento bíblico? No le tenga miedo a algunos conceptos, a algunas palabras, hermanos, ¿sí? No le tenga miedo. Pero el supernaturalismo tiene que ver con la fe y la razón. ¿Qué es lo que creo y qué es lo que entiendo? Pero no siempre lo que yo creo es lo que entiendo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Por ejemplo, yo creo en la Trinidad de Dios. ¿Cuánto creen en la Trinidad de Dios? Pero no la entiendo. ¿Usted la entiende? Yo no la entiendo. Porque cuando trato de entenderla, entonces, bueno, lo pongo a Dios allá, el Padre, acá el Hijo y el Espíritu Santo, la paloma blanca. ¿Y por qué ponemos una paloma? Y porque el Espíritu Santo es una paloma. Esa es una cosmovisión equivocada. La Biblia no dice que el Espíritu Santo es una paloma. Y hasta hay pandereta en forma de paloma. ¿Sí o no? Dice que descendió en forma corporal como, pero no era una paloma, sino como paloma. Y tratamos de decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo entendemos? No lo puedo entender, pero yo lo creo. Pero hay que tener cuidado porque Dios, es un juez justo y nuestras vidas van a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo para rendir explicación de todo lo que hicimos. Y amados hermanos, la ignorancia en la iglesia es una responsabilidad del hombre. La Biblia lo dice, mi pueblo pereció no porque le faltó el conocimiento, porque no había. ¿Sabe por qué dice le faltó el conocimiento? Usted lo sabe. Porque lo desecharon. ¿Para qué tantas doctrinas? ¿Para qué vamos a estudiar tantas doctrinas? Lo van a volver cuadrado, lo van a volver religiosos, se van a estructurar. Mejor no estudie, hay que ser lleno del Espíritu, hay que estar siempre dispuesto a hacer cosas espirituales. Amados hermanos, cuando alguien ignora la palabra de Dios, es fácil para el reino de las tinieblas cautivar el pensamiento. Pablo decía, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo que no ignoramos? ¿Quiere decir que hay que estudiarlo a Satanás? No. Conozca la verdad. Y la verdad lo hará libre. Amén. El Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos dice que conoce impresionantemente detectando cuáles son los dólares falsos. Pero ellos no estudian la gran cantidad de dólares falsos que hay, sino que estudian a la perfección el original. En eso consiste, en conocer cuál es falso. Hasta me atrevo a decir, hermanos, que hay que tener cuidado con las versiones bíblicas que hoy se venden, por ser tan parafraseadas, por ser tan sencillas. Creo yo que los que elaboran Biblias tan sencillas, tan parafraseadas, les está faltando el respeto a la inteligencia y el entendimiento del hombre humano. Porque la Biblia no necesitamos que sea sencilla para entenderla, necesitamos la luz del Espíritu Santo. Porque yo puedo leer la Biblia Paturuzú si quiere, que es muy fácil, pero no la voy a entender si no tengo la luz del Espíritu Santo. Y lo que hace falta es la luz del Espíritu Santo.
La ética cristiana es otra parte. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se aburrió? Estoy tratando de que sea lo más llevadero. ¿Qué pasa con la ética cristiana? Es una cosmovisión bíblica. Cuando no es bíblica la cosmovisión, empezamos a formar una cosmovisión religiosa de lo que se supondría que tendría que ser bíblica. Por ejemplo, dentro de la ética cristiana podemos ver nosotros los absolutos morales que la Biblia habla. Absolutos morales, no cosas que el hombre se le ocurre. Porque la Biblia claramente condena diciendo, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La Biblia está diciendo esto, que no está bien. Pero sin embargo, cuando hay una cosmovisión errada y no es bíblica, es muy fácil ver e identificar muchos conceptos que han sido fabricados por tradiciones o por cultura o por quizás argumentos humanos y no bíblicos. Si ustedes pueden ver que a lo mejor hay hermanos en algunas congregaciones que las mujeres no se pueden maquillar, o no pueden teñirse sus cabellos, o no pueden usar pantalón, ¿sí? Tienen que usar faldas, o no ven televisión, no tienen televisión, no pueden escuchar radios, o algunos alimentos, no pueden comer morcillo, no comen cerdos, o tratan de no tomar café, o cuantas cosas de estas porque está todo mal. Y todo eso son formas de la cosmovisión que tienen. Pero lo que podemos ver nosotros que de acuerdo a la cosmovisión cristiana, lo que es ética, lo que es absolutos morales, habla de que la naturaleza moral de Dios es absoluta e es inmutable, no cambia. Dios no va a cambiar, es absoluto. Dios siempre odia el mal, siempre, y siempre ama el bien. No va a cambiar nunca Dios. Por eso es que a veces cuando un cristiano comete cosas que ofenden a Dios, trata de hacer inmediatamente lo que por naturaleza su mente le indica que haga. Tratar de justificarse. Siempre. Lo vemos desde Adán. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Culpó a Dios. Y los argumentos para llegar a justificar mi error, mi pecado, son muchos. Entonces voy a llegar a convencerme que estoy en lo correcto. Voy a llegar a convencerme que estoy bien. Y esa convicción cada vez más fuerte puede llegar a decir que Dios es injusto si no te perdona. Hermanos, cuando Dios te regeneró, te hizo una nueva criatura. Dios no santifica un árbol a medias. Dios santifica todo el árbol, con todas sus ramas, sus raíces y sus frutos. Por lo tanto, no puede haber un cristiano que tenga todos los frutos hermosos, pero una rama podrida con un fruto extraño, un fruto amargo. No puede haber. Dice, mire pastor, yo soy una persona que tengo toda mi vida intachable, pero lo único que tengo es que soy alcohólico. Pero yo creo que Dios es fiel y me ama. Hermanos, si todo el árbol es bueno, todas las ramas son buenas. ¿Sí o no? No es a media, no es en parte. Y la Biblia dice claramente, homicidas, matricidas, fornicarios, afeminados, homosexuales, adúlteros, maldicientes, desobedientes a sus padres, y empieza a nombrar ladrones, avaros, idólatras, no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Por una rama? Sí, hermanos, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios lo dijo, lo estableció y así se hará. Por lo tanto, amados hermanos, vemos claramente de que la Escritura nos habla de una cosmovisión que debe formar argumentos de nuestra fe. De acuerdo a esta cosmovisión cristiana, lo relativo, ético, conduce a la destrucción. ¿Sí? Veamos Mateo capítulo 7, versículo 13. Que es un ejemplo claro. Mateo capítulo 7, versículo 13, es un texto muy conocido y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermanos, este es un
un texto de cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. ¿En qué sentido? En que hay una puerta que es restricción y hay una puerta que es permisión. El que quiere disfrutar de todo y que quiere darse permisión en todo, están caminando por el camino ancho que los lleva a la perdición. Si usted quiere preguntarse, ¿por qué camino estoy transitando? ¿Cuál es la senda que estoy yendo? ¿Voy bien? Porque yo quiero ir al cielo. Y el cartel decía, camino que lleva al cielo. Porque no dice uno al cielo y otro al infierno. Los dos dicen cielo. Los dos prometen cielo. Pero uno, su fin es camino de muerte. ¿Cómo puedo saber yo por qué camino estoy yendo? Le dice llanamente. ¿Cómo usted trata sus concupiscencias? ¿Cómo usted trata sus pecados? ¿Y cómo usted está negándose a sí mismo? Ese es un punto para pensar, es un punto para darnos cuenta, porque claramente muchos, dice Jesús, muchos. ¿Cuántos dicen? Muchos, ¿no? Van por él. ¿Usted será uno de los muchos? ¿O será de los pocos? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien, acá es un texto que pareciera ser tan familiarizado que ni siquiera nos causa problemas leerlo, pero es una realidad espiritual de una cosmovisión bíblica. No puedes vivir como tú dices que hay que vivir, tienes que vivir como Dios exige que vivas, tienes que obrar como Dios te manda que obres. Puedes tener los mejores argumentos, puedes tener todos tus mejores amigos en el mundo, que todos están caminando para el camino de la perdición, pero tú puedes decir, ¿pero qué hago yo? Mis afectos están allí, mis amigos están allí, mi trabajo, mi potencial, mi carrera, mi vida está allí. ¿Quiere decir que no tengo que estar allí? Hermanos míos, es algo que usted tiene que planteárselo hoy. Una cosmovisión bíblica lleva a una persona como el apóstol Pablo a decir, todo lo he tenido por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me salvó. Todo. Y Pablo en un momento dice, mire, no me conviene gloriarme, pero voy a gloriarme un poquito en lo que hice, ¿no? Soy de hebreos, fariseos, esto, y empieza a sacar chapa. Y creo que si nosotros tenemos que hablar delante de Pablo, creo que nos damos cuenta que Pablo era un filósofo. Pablo era un hombre que realmente estudiaba. Agripa le dice, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, porque Pablo era leer. Estaba preso y le dice a Timoteo, te ruego que vengas a verme. Pero no te olvides, ¿qué le dijo de traerme? ¿Cigarrillo? ¿Qué? No te olvides de traerme los manuscritos, los libros, los pergaminos, tráemelos. Leía. Pablo era un intelectual. Pablo era un filósofo. Pablo era un hombre que conocía. Creo que Roma lo adoptó como ciudadano justamente por su capacidad. Pero él llega a decir, conocí una soberanía, conocí una mente superior, conocí una cosmovisión diferente, veo el mundo de otra forma. ¿Qué evidencia tenemos nosotros de que Pablo veía el mundo de otra forma? Porque él dijo, para mí es un negocio morirme y estar ahora mismo con Cristo. Pero si me quedo es por predicar el Evangelio, por confirmarles a ustedes como iglesia. Amados hermanos, hoy hay muchos que se aferran, así mire, a lo que Dios está por destruir. Si usted escucha el tic-tac de todas las cosas en este mundo, tic-tac, 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 tic-tac. Y ahí están todos aferrados. Si usted tiene una cosmovisión bíblica, usted será el mejor médico, el mejor programador en sistema, el mejor diseñador gráfico, el mejor ingeniero,
el mejor carpintero, el mejor zapatero, el mejor plomero, el mejor albañil, el mejor enfermero o doctora o médico o será un gran músico, un hombre, una mujer de arte, para la gloria de Dios. Porque el diablo no es dueño de nada. En la cosmovisión cristiana encontramos el Salmo 24:1 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es Él el dueño. Isaías dice que Él creó la tierra, la fundó, la compuso y la hizo para que sea habitada. Hay una tierra nueva que viene para nosotros. Y saben, hermanos, lo que hacemos aquí va a repercutir allí claramente. ¿Por qué? Porque la gloria de las naciones serán llevadas a ella. ¿Y qué son gloria? Todo lo que es arte, tecnología, diseño, arquitectura, todo lo que usted tiene la capacidad de estudiar, de formarse, eso se llama economía de Dios, economía del reino. ¿Saben por qué, hermanos? Porque según Génesis 1:26 dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Se entiende? Digo conmigo, soy imagen y soy semejanza de Dios. Ahora, no es lo mismo ser imagen y ser semejanza. No es lo mismo. Todos tenemos la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen que Dios se mostró acá? En Cristo, el Hijo. O sea que todos tenemos la imagen del Hijo. Eso lo dice Pablo. Para que todos lleguemos a tener la imagen del Hijo. Por eso que el Hijo cuando vino tuvo un cuerpo como el nuestro. Somos imagen de Dios. Pero ¿cuándo somos semejanza? ¿Alguna vez usted usó un guante para el frío? ¿Se puso un guante para el invierno? ¿El guante cómo es? ¿Imagen de qué? De la mano. Tiene 5 dedos, la misma forma. Imagínense tener una imagen de tu mano que se llama guante y decirle al guante, lo pones acá, le decís: ¿podés rascarme la espalda? ¿Le va a rascar el guante? ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Qué necesita? Que sea puesto, colocado en la mano, para que los movimientos de la mano, los guantes, hagan movimientos semejantes. ¿Se entiende? Ahora, yo puedo ponerme unos guantes y darle una caricia a Eduardo, peinarlo un poquito, abrazarlo, pero puede venir otro y se pone los guantes y viene ¡pum! ¡pum! Yo no puedo agarrar y pegarle el guante y decirle: guante, ¿por qué hiciste eso? Sino que es quién es el que posee el guante. ¿Sí o no? La Biblia revela, según la cosmovisión bíblica, que solamente hay 2 clases de hijos. Y no lo inventé yo, porque Jesús mismo le dijo a los judíos que decían que creían en Él: ustedes no son hijos de Dios. ¿Cómo que no somos hijos de Dios? Sí, ustedes no son hijos de Dios, le dice Jesús. Yo le voy a decir quién es su padre. Ustedes son hijos del diablo, le dice. Porque los deseos de su padre quieren hacer. Fíjense, son imagen de Dios, pero los deseos del diablo quieren hacer. ¿Quién es el que lo posee? Satanás. ¿Quién es el que los hace hacer cosas? ¿Quién es el que incentiva su concupiscencia? El padre de mentira. Por eso se paran muchos que dicen: yo tengo un mensaje de parte de Dios. Si no es Dios el que está hablando, ¿quién está hablando? Pero cuando una persona es convertida, es transformada, entonces es imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hace ya no lo hago yo, sino Cristo, el que vive en mí. Así dijo Pablo. ¿Vamos bien? ¿Ya se cansó? Estoy tratando de explicar. Muy bien. La cosmovisión cristiana también habla sobre la ciencia. El creacionismo. Nosotros somos creacionistas, no somos evolucionistas. Según los evolucionistas, todo ocurrió por un accidente. ¿Y cómo puede ser que de un accidente, de algo que no es inteligente, salga algo inteligente como el hombre? Pero hay muchos argumentos que uno puede
refutar. Pero hermanos, la idea no es perder al que exige razones, argumentos de nuestra fe, sino que es ganarlo. Por eso dice Pedro, con mansedumbre. ¿Cómo tenemos que aplicar defensa de nuestra fe? Con mansedumbre. Porque ¿cuál es el fin? No es ganar la disputa, es ganar la persona. ¿Sí o no? Porque ¿qué usted cree que Dios le va a decir? Muy bien, ganaste la discusión. No. Hay gozo en los cielos cuando el pecador se arrepiente. Y ese es el punto. Entonces, el creacionismo es lo que claramente la Biblia lo enseña. Solo la perspectiva creacionista puede justificar adecuadamente el diseño de la naturaleza, ya que propone un diseñador y un dador de la ley. Muy bien, saquemos la ley de los 10 mandamientos, pero van a encontrar leyes físicas, leyes de la gravedad, leyes en la flora, leyes en la fauna. Todo tiene su ley. ¿Quién es el dador de la ley para que todo funcione? Si no existe un Dios, sería un caos, todo sería un caos, nada funcionaría. Pero hay un Dios, un creador, un perfecto Dios que ordenó todas las cosas y le puso ley. Las órbitas de los planetas desde el día que fueron creados jamás se revelaron porque funcionan con el orden que Dios le ha dado desde el principio. Veamos rapidísimo Marcos capítulo 10, versículo 6. Dice así la Escritura: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Colosenses 1:16, encontramos otro texto más que la Biblia no pone como una teoría, sino como una realidad. Dios es el creador. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas, está hablando en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La Escritura lo dice. Y cuando usted tenga un cuestionamiento en la facultad o en un vecindario o en algún lugar, y claramente va a estar el choque, te van a decir, pero vos crees en esa fantasía religiosa. Mira los argumentos de la ciencia. Perfecto, los argumentos son puras teorías. Pero la Escritura dice, Dios creó las cosas. Dice, bueno, pero ¿quién escribió la Biblia? Hermano, simplemente usted tiene que responder que la fe que Dios le ha regalado a una persona es capaz de entender y creer en lo que otros no pueden creer. La teología no se estudia únicamente en el campo cristiano. La teología la estudia en las universidades. Las divinidades, teísmo es una materia. Antropología es una materia. Pero nosotros tenemos claramente lo que la Escritura nos revela en cuanto a esto. Un punto más. Lo que es la psicología cristiana. ¿Es psicología cristiana? Claro que sí. ¿En qué sentido? En lo que la cosmovisión dice del hombre, la constitución y la formación dualista del hombre, y lo que dice la Escritura. La Escritura habla de la formación del hombre como un ser tripartito. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así, Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. ¿Cómo es el ser completo? Todo vuestro ser, ¿cómo es un ser completo? Espíritu, alma y cuerpo. Si tu fe está fundada en la palabra de Dios, el hombre tiene una tripartición, espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu del hombre, por causa del pecado, en Adán, ha pasado a muerte espiritual.
Y el hombre solamente se mueve por su razón, por su emoción, por su voluntad, por su intelecto, que afecta el cuerpo. Pero déjeme decirle de que el cuerpo tiene 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Son 5 sentidos que nos permiten relacionarnos con el mundo exterior y recibir toda la información cognitiva. El alma tiene 3 divisiones principales: la mente, que es el intelecto, la capacidad de pensar, la capacidad de emocionarnos, la capacidad de sentir, la capacidad de enamorarnos, de los sentimientos, las emociones. Pero el espíritu no tiene ninguna otra función más que para lo único, que es relacionarse con Dios. El espíritu, para lo único que existe en el hombre, es para relacionarse con Dios. Y si el hombre está muerto espiritualmente, la Biblia nos dice a nosotros que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, resucitándonos. Por eso es que nosotros tenemos ahora una verdadera adoración, porque el Padre busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Lo entienden? Entonces, ¿qué podemos entender? La Biblia dice claramente que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él es locura. No las puedes discernir, no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero muchas personas están totalmente desbordadas por emociones. Muchas personas se dejan influenciar por lo que dice alguien que ocupa un púlpito. Hermanos, cuando Juan dice probar los espíritus, esos espíritus está hablando justamente de hombres. Prueben, sean nobles, como dice Hechos de los Apóstoles. Escudriñen la palabra si todo lo que se dice de acá es verdad. Tengan ustedes la responsabilidad de decir lo que dijo el pastor, lo que dijo este predicador, es bíblico. Porque si no lo es, están siendo engañados por cosas vanas, cosas por las cuales la ira de Dios se enciende contra los desobedientes. No sea como los muñequitos de los taxis que dicen sí a todo. ¿Oye esos perritos que van así en el taxi? Todo lo dicen sí. Deténgase, medite en la palabra, llegue a entenderlo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, es espiritual y necesitamos comprenderla. Voy terminando, hermanos, tranquilo. Sociología cristiana, ¿qué significa? Las relaciones sociales. La Biblia habla de familia. La Biblia habla de iglesia, de congregación. La Biblia habla de nuestra responsabilidad con el Estado. ¿Sí? Vivimos en un mundo, pero no somos del mundo. Jesús demostró responsabilidad sobre el Estado, sobre la iglesia, sobre el lugar. Él también pagó impuestos. Él también cumplió con todas las leyes terrenales, ceremoniales, civiles, todas las cosas. Por eso ustedes van a encontrar que cuando quisieron buscar algo para matar a Jesús, no encontraron nada. No debía la luz, no debía impuestos, no debía el gas, no debía al almacenero, tenía todo pagado. Nunca tenía un problema de conducta. Fíjense ustedes cuál es el ejemplo. La cosmovisión bíblica nos lleva a ver cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios. Cómo debe vivir usted. A veces hay hermanos que me hacen preguntas para que los oriente y quiero entender que son hermanos nuevos, niñitos espirituales que necesitan que se les enseñe. Y me gozo y me voy a gozar de hacerlo. Pero cuando ya deberían ser maestros y preguntan cosas como diciendo, tengo que sacar un medidor más porque somos 15 los que vivimos, 15 familias vivimos en la casa y tenemos un solo medidor para todo. ¿Está bien, pastor? No es lógico porque no es legal. Algunos hermanos que me hacen preguntas así, ya saben cuál es mi respuesta. ¿Y usted qué opina? Porque muchas veces quieren el aval de su concupiscencia de alguien, y más si es del pastor, ¿no es cierto?
Si el pastor dice, y bueno, si no viene el que toma lectura el medidor, hay que hacerlo. Ah, el pastor lo dijo. Si el pastor lo dijo, es autoridad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La Biblia forma el carácter, nos enseña, nos forma, nos nutre, nos da autoridad sobre nuestros hijos. Yo me gozo que aquí cuando viene el momento de la predicación nos decimos, bueno, los niñitos se van con la señorita para que les enseñen a cantar, porque aquí molesta, ellos no entienden, pobrecitos, no entienden. Los niños están sentados, los niños están escuchando. Y gloria a Dios por los padres que se han puesto la mochila de la autoridad y han empezado a enseñar a sus hijos. ¿Cuántos años tiene usted, papá? Y ya tengo 27. ¿Y su hijo? Y tiene 3 meses. ¿Un niño de 3 meses puede gobernar un padre de 27 años? ¿Qué cosas? Una autoridad medio rara, ¿no es cierto? Ejerce autoridad porque esto glorifica a Dios. Instrúyelo aún cuando son niños. Cosmovisión cristiana. ¿Qué hacemos con nuestros niños? Desde chiquitos les enseñamos que no escuchen la palabra. Y cuando son adolescentes no quieren escuchar la palabra. Pastor, no sé por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia a escuchar la palabra. Porque desde niño usted le enseñó que no hay que escuchar la palabra. Porque lo sacó. Para que vaya a pintar de la creación. Para que vaya a dibujar el arca de Noé. Hermano, siéntelo al lado suyo y le diga, hijo, hija, hoy usted se calla porque va a escuchar que Dios va a hablar y le va a hacer bien para su vida. Gloria a Dios porque muchos aquí lo entendieron. Muchos. Y eso es un principio de madurez. ¿Se entiende, mis hermanos? Esto se llama cosmovisión cristiana. Esto se llama la vida social de la familia. Esto se llama el comportamiento. ¿Cómo hacemos para vivir como una sociedad? ¿Cómo hacemos para vivir con principios bíblicos? Aplicando lo que la Escritura nos dice. La palabra no nos enseña a hacer cosas que son imposibles para hacerla, porque si no, no tendría sentido. Si la Biblia dice que lo podés hacer, lo debes hacer siempre, porque ahí está la voluntad del Señor. Amén. Y por último termino con la economía cristiana dentro de la cosmovisión bíblica. Si Dios no quisiera que administre tus bienes, que tengas tu propiedad, que puedas prosperar económicamente, no lo diría la Biblia. Lamentablemente muchos se han lanzado por el trampolín de la prosperidad a la pileta de la gloria, de las riquezas, porque eso es lo que se predica hoy en día, pero no se enseñó que ves la prosperidad de acuerdo a cómo prospera tu alma. Es un principio, es un principio. La gente quiere contar, pero nunca hace esto, mire, buscando textos bíblicos. Nunca. Y amados hermanos, Dios quiere que estés prosperado. Él no tiene problema. Él no tiene problema si Él es el dueño de todo. ¿Cuál es el problema? Es la incapacidad o la inmadurez que tienen los cristianos para administrar los bienes del Señor. Ese es el problema. ¿Saben por qué Dios no le da más? Porque no sabe administrar lo que es de Dios. Y cuando más recibe, más se le demanda. Pero cuando más recibe, menos quiere dar. Y ese justamente es la inmadurez más peligrosa que tiene. Entonces, ¿por qué muchos lobos rapaces se han ocupado de cabezar iglesias ignorantes para manipularlos de tal manera que les saquen, si es posible, hasta las medias y los calzoncillos? Simplemente porque les amenazan con maldiciones, le dicen las consecuencias que van a venir, le dicen todo lo que le va a pasar y no le enseñan la Biblia. ¿Saben por qué Dios quiere que usted prospere? Porque dice Dios, Génesis capítulo 2, versículo 15. Fíjese lo que dice Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en Edén para que lo labrara y lo guardase. Yo quiero que por un momento piense, ¿qué era el Edén? Oh, lo hizo Dios. ¡Qué hermoso!
No lo puso Dios en Tucumán al hombre. O no. Lo puso al hombre que había creado en Edén. Un lugar extraordinario. Algunos que interpretan el Edén creen que este era el diseño del templo de Dios porque tiene las mismas características que describe en Apocalipsis 21 y 22. Aquí habían 4 ríos que salían del Edén y aquí en Apocalipsis había ríos que salían del trono de Dios. Aquí habían piedras preciosas y Apocalipsis describe las piedras preciosas que habían. ¿Se entiende, no? Una relación preciosa. Pero aquí vemos el propósito de Dios. Dios al hombre regenerado, a su Hijo, al Hijo engendrado, que hemos sido nosotros engendrados por Dios, adoptados en la herencia, en la ciudadanía de nuestro Señor. Él quiere bendecirnos, pero ¿saben cuál es el problema? Que no cumplimos con lo demás. Todos quieren estar en Edén, pero dice ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Labrar es producirlo. Y guardar, no había bancos, no había caja fuerte. Guardar era proteger. Porque esto es, como hemos leído recién, por Él y para Él. Y hermanos, la cosmovisión cristiana sostiene principios como que todos tenemos en común las mismas cosas, que no hay necesitados. Y la ordenanza de nuestro Señor de que el hombre sea puesto en lugar de delicias, porque eso significa Edén, es para que aprenda a administrar a medida que goza. ¿Usted cree que Adán no podría comer frutas de otros árboles? Fíjense en lo que dice el versículo. Dice 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Podía comer el hombre o no? De todos. Dios no le dijo: te pongo en el Edén, vas a trabajar, vas a labrarlo y lo vas a guardar, pero no me comas una sandía. Ni se te ocurra comer una ciruela. No, porque el obrero es digno de su salario. O sea, el propósito está labrarlo, multiplicarlo, producirlo. Es algo que legítimamente podés disfrutarlo, pero debes administrarlo bien. Ese es el principio. Dios no tiene el problema de que usted pueda disfrutar de lo que le da, porque fue hecho a imagen y semejanza. El problema es la incapacidad de administrar, la mezquindad. Por eso es que después del pecado el hombre se hizo mezquino, se hizo egoísta, se hizo avaro y codicioso. Por eso es que Dios tuvo que poner como ley de mantenimiento al propio pueblo el diezmo. Incluso las ofrendas fueron puestas como ordenanza de ley. Pero muchos dicen: bueno, es que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero ese texto no habla de esto, ese texto habla de la ley del pecado. Si yo saco fuera de contexto para aplicar cualquier pretexto, voy a aplicarlo. Pero hermanos, la iglesia es el pueblo de Dios que se abastece y se sustenta especialmente por la obra de amor de aquellos que han entendido el diseño de Edén. ¿Se entiende, hermanos? El desafío de producir, de generar cosas para nuestro Señor está claramente expresada en la palabra. El fin importante de la teoría económica de la cosmovisión cristiana no es la riqueza desmedida y el lujo, sino la libertad de buscar satisfacción a través de la comprensión bíblica del papel de cada uno en el universo de Dios. ¿Saben por qué? Porque todo lo que fue creado para dar. El único que fue creado y no quiere dar es el hombre. Usted va a sacar una mandarina del árbol, ¡tac! Y el árbol te dio una mandarina. En el campo van y sacan leche de la vaca y la vaca te dio la leche. Ya está, hay una canción, ¿no? Señora vaca.
¿Sí o no? Toda la creación. La tierra te da el fruto. Te da la lluvia para la tierra. Todo. Todos los animales. Todas las cosas. Hasta el sol te bendice para lo que fue creado por Dios. Todo es para que funcione. Pero cuando yo soy con una cosmovisión cristiana, estoy violando un principio que dice: el que guarda lo perderá, pero el que lo da lo ganará. ¿Se entiende? ¿Ves que es diferente enseñar de una manera así? Amados, obviamente no quiero faltar el respeto a una enseñanza tan profunda como la cosmovisión bíblica, que seguramente vamos a exprimirla en el seminario más adelante. Pero quería enseñar esto, y por eso le dije, a lo mejor no nos vamos conmovidos esta mañana, ¿no? Pero nos vamos en verdad comprendiendo que la Escritura es lo más hermoso que tenemos. Es lo más hermoso que tenemos, porque encontramos todas las maravillas que Dios quiso revelarnos. Y claro que sí, cambia y afecta nuestro carácter. Amén. Vamos ahora.